Hola, soy Iván Casal, más conocido como Happy Motion. En este video te mostraré una pequeñísima parte de mi tutorial completo sobre cómo crear el All Film Game en After Effects inspirado en la serie animada del momento Arcane. Más adelante te diré cómo acceder al tutorial completo. Ahora vamos a crear el polvo animado de manera procedural. Empecemos. Arcane es la serie animada del momento, y uno de los tantos efectos que usan para conseguir su estilo característico es este Old Film Grain que podemos ver justo aquí. Es un detalle que llamó mi atención desde los primeros segundos del primer capítulo de la primera temporada, y aquí te enseñaré cómo replicarlo para que lo uses en tus animaciones, de manera completamente procedural, sin tener que usar un solo keyframe o plugins. Antes de empezar, te quiero contar que el proyecto de After Effects de este tutorial lo encontrarás disponible solo en mi Patreon. Te dejo el link en la descripción. Ahora sí, vamos al tutorial. Analizando un par de clips de Arcane, podemos evidenciar que el efecto Old Film Grain está compuesto por 4 partes. El Dust, que son las partículas de ruido más pequeñas que tiene el efecto. Los Blobs, que se diferencian de las partículas de polvo porque son manchas mucho más grandes y evidentes. El Hair, con la característica de ser manchas muy finas que dan la impresión de ser hebras de cabello, y finalmente los scratches, que son estas líneas verticales que dan la impresión de que se está rasgando la pantalla. Luego de haber visto y analizado el clip de Arcane, ya hemos definido que este ruido está dividido en diferentes partes. Primero crearemos el dust o el polvo. Lo que tenemos que hacer primero es con Control Y, creo una nueva capa de color sólido y le voy a poner Dust. Para crear ese ruido vamos a usar el efecto Turbulent Noise. Lo que necesitamos cambiar para crear el efecto básicamente son estas dos propiedades, el contraste y el brillo. Si yo aumento el contraste, vamos a ver que los colores de entre el blanco y el negro van a contrastar más, y si yo aumento el brillo, vamos a ver que la luz prácticamente ocupa más de la pantalla. Si yo genero más contraste y genero más luz, ya esas pequeñas manchas se están haciendo mucho más pequeñas, que es justamente lo que necesito. Pero tal vez necesito más contraste y más brillo. Y esto de aquí ya depende de un gusto personal, ¿no? Si ustedes quieren pueden poner más contraste, menos brillo, más brillo, menos brillo, depende de lo que necesiten. También necesito cambiar el tamaño. Para esto voy a la propiedad de transformación del efecto y cambio la escala. Si le doy play, aún no vemos ninguna animación. ¿Por qué? Necesitamos crear la animación. Para esto voy a usar la propiedad Random Seed, que se encuentra dentro de las opciones de evolución. Vean cómo cambia aleatoriamente de posición todo, ¿no? Es como por steps, por pasos. Y vamos a crear una expresión en Random Seed. Para crear expresiones necesito mantener presionada la tecla Alt y le doy clic en el relojito que tiene la propiedad que quiero animar. En este caso es Random Seed. Y aquí voy a escribir la expresión random, que lo que hace es crearme valores aleatorios en la propiedad que yo esté. Si yo escribo nada más random y no pongo ningún valor dentro de la expresión, me va a crear valores aleatorios entre 0 y 1. Y se ve raro. Yo necesito crear un rango mucho mayor de valores para que se vea mucho mejor el efecto. Si yo escribo un solo valor, como por ejemplo el valor 1000, lo que hará esta propiedad es crearme valores aleatorios entre 0 y 1000. Y eso ya me va a funcionar mejor. De esta manera ya he creado mi primera capa del ruido, que es el polvo. Y como les decía, siempre vamos a poder volver a las propiedades y modificar cada una de ellas para obtener el efecto que necesitemos dependiendo del proyecto que estemos trabajando. Pero otra cosa, aquí la animación está muy rápida. Aquí lo que puedo hacer es crear otra expresión que se llama Posterize Time. Y esta expresión lo que hace es bajar el frame rate de una propiedad en específico. Ahora estamos trabajando a 24 frames por segundo. Voy a cambiarle el frame rate a 12 y vamos a ver la diferencia. Se mantiene la misma velocidad, pero si voy cuadro a cuadro me doy cuenta que cada uno de los frames aleatorios se mantiene durante 2 frames. 2 frames, 2 frames, cada 2 frames va cambiando porque le he puesto la mitad del frame rate al que estoy trabajando, que era 24. Y en este caso voy a dejar el valor a 8 porque me gusta que se vea muchísimo menos fluido. Entonces ya tenemos esta primera capa de ruido, que es el polvo. Espero que este pequeñísimo extracto del tutorial te haya sido útil.
El tutorial completo dura 30 minutos y está disponible en mi Patreon. Ahí te enseñaré a usar efectos como el Noise, Turbulent Noise, CC Flow Motion y Posterize Time, además de expresiones avanzadas como If Else, Random, Posterize Time y Wiggle, para que puedas crear el All Film Grain inspirado en Arcane. También podrás descargar el proyecto completo de After Effects para estudiarlo y personalizar. Únete a mi Patreon desde $5 donde encontrarás este y muchos más beneficios y ayúdame a hacer crecer juntos esta comunidad. Te espero allá.